¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Ya, ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy es, como pueden leer ahí, los trastornos mentales relacionados al consumo de alcohol. Bueno, eh, para su información, hay algunas drogas que son consideradas legales, ¿no? En nuestro país, y una de ellas es el alcohol. Bueno, la otra viene a ser el tabaco, ¿no? El resto de drogas son consideradas actualmente ilegales en nuestro país. En otros lugares la situación es distinta. Actualmente el consumo, pues, de alcohol es considerado un problema de salud pública, ¿no? Que repercute en la vida, pues, política, familiar, social. Se convierte ya en un problema de salud pública porque tiene un impacto grandísimo, ¿no? A nivel de diferentes esferas en la vida de una persona y de la comunidad. El consumo de alcohol está asociado a una mayor mortalidad médica y además psiquiátrica. O sea, una persona, por ejemplo, con algún trastorno mental, no sé, a ver, les pongo esquizofrenia, bipolaridad, que a la vez tenga como comorbilidad el consumo de sustancias, va a tener mayor morbilidad. Entonces, acá específicamente lo que nos vamos a referir es al problema de no del consumo social que pueden tener o podemos tener algunas personas de alcohol, sino ya cuando este se convierte en una enfermedad, con el famoso término adicción, ¿no? ¿Y qué es una adicción? Es una enfermedad cerebral en la cual hay una pérdida ya del control, hay una conducta compulsiva y sobre todo que hay consecuencias negativas en la vida familiar, social, laboral, académico de la persona, ¿no? Entonces, hay un consumo compulsivo de una sustancia, en este caso el alcohol, y que no solo está provocando su abuso, sino además su dependencia. O sea que la persona necesita la sustancia, ¿no? Para poder, dentro de su percepción, estar bien, ¿no? Y droga, ¿qué se considera droga? O sea, ampliando los conceptos, porque ojo que no necesariamente una droga es el alcohol, sino podría ser cualquier sustancia, o a veces no necesariamente una sustancia, ¿no? Sino puede ser hasta conductas. Por eso actualmente el juego patológico, la ludopatía, no son consideradas también adicciones, ¿no? Sin que el objeto de adicción sea pues una droga específicamente, ¿no? El término ahora es más amplio, pero cuando nos referimos particularmente a droga, es una sustancia pues, que se introduce en el organismo y que puede modificar una o varias funciones. Ojo que hay sustancias que son legales, no sé, a ver, el paracetamol, el ibuprofeno, los antibióticos, y que tienen un fin, que son prescritos con indicación médica de forma responsable y que son drogas legales, ¿no? El tema es que también hay algunas drogas que pasan a ser ilegales y que el beneficio que se obtiene del consumo de esta sustancia, pues es, por ejemplo, la euforia, la percepción de la disminución de la ansiedad, etc., ¿no? Hay una clasificación en cuanto a las drogas, cuando estamos, ojo, como les repito, refiriéndonos a la droga como sustancia, ¿no? Como compuesto químico, porque como les digo, también se puede hacer adicción a ciertas conductas, como el juego patológico. O sea, el uso de videojuegos, del internet, de los juegos de apuestas, de azar, ¿no? Incluso las compras también, hay un uso indebido y muchas veces de dependencia, una conducta de dependencia con las compras compulsivas. Y bueno, pero acá nos estamos, en este cuadro se está refiriendo a las drogas como sustancia química y hay una clasificación en drogas depresoras, estimulantes y alucinógenas, ¿no? En las depresoras está el alcohol, los opiáceos y algunas drogas inhalantes. Por otro lado, hay ciertas drogas que son estimulantes, como la cocaína, el tabaco, las anfetaminas,
como el metilfenidato, que también está considerado una droga estimulante, y hay drogas como alucinógenas como el cannabis, la mescalina, ciertos hongos. ¿Cuál es la prevalencia de las drogas sociales e ilegales según sexo? Como verán, ahí en azul están los varones, en rojo están las mujeres y en verde es el total, ¿no? Como son drogas legales, de una u otra forma son permitidas socialmente y su venta es pues más libre. El tabaco y el alcohol encabezan, ¿no? Sí, seguido de la marihuana, la pasta básica de cocaína y la cocaína propiamente. Todas las drogas de abuso convergen en un mecanismo neurobiológico común, ¿no? Con intervención de ciertas zonas cerebrales, como el área tegmental ventral, que se proyecta al núcleo accumbens. Otras estructuras implicadas son la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, que está muy relacionada con el sistema de recompensa. ¿Qué es lo que genera una droga al ingresar, se puede decir, al sistema nervioso? Y que es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos de cómo se genera una dependencia. Es la liberación del neurotransmisor, del famoso neurotransmisor dopamina, especialmente en el núcleo accumbens, y esto es lo que provoca la dopamina, es la hormona, como comúnmente se le llama, del placer. Entonces, lo que va a producir al aumentar la secreción de dopamina es placer en la persona. Ojo que este placer suele ser pues inicial, ¿no? Y es un placer también momentáneo. ¿Sí me escuchan, no? Chicos, ya. Entonces las drogas, como algunas endorfinas, que ojo que las endorfinas son, eh, las drogas van a estimular la secreción de dopamina y de algunas otras hormonas, como las endorfinas, la acetilcolina, y que van a estimular el sistema de recompensa. Como les digo, el objetivo final de consumir las drogas es la percepción, la sensación de placer que obtiene la persona como beneficio, ¿no? Y es lo que va, se puede decir, dar una retroalimentación positiva a que la persona siga consumiendo esta sustancia que le causa placer. Hay dos términos que hay que diferenciarlos y separarlos. Uno es el término de abuso, en la cual hay un mal uso, se puede decir, de una droga, ¿no? Por ejemplo, un mal uso es cuando la persona hace uso, por ejemplo, del clonazepam, del alprazolam, de alguna benzodiazepina o de un psicoestimulante, por ejemplo, sin la autorización, la prescripción de un médico, ¿no? Y que su uso ya de por sí es peligroso, obviamente es dañino y con potencial adictivo. Pero en esta persona hay una característica, o en esta definición hay una característica que la diferencia de la siguiente etapa, se podría decir, que del siguiente término o siguiente etapa que vamos a definir a continuación. Bueno, acá es igualmente el consumo perjudicial de una sustancia, que claro, es recurrente, puede causar algún peligro, pueden haber problemas legales, si es una droga legal, está sin ser prescrita por un médico, ¿no? Pero hay una diferencia con respecto al término dependencia. Uno es abuso, uso nocivo, y otro es el término dependencia, en el cual ya hay manifestaciones físicas, psicológicas y del comportamiento cuando la persona deja de consumir la sustancia y que provoca un síndrome de abstinencia que es bastante fastidioso, por lo cual la persona nuevamente necesita y hace de todo para volver a consumir la sustancia y calmar este síndrome de abstinencia, bastante, nuevamente repito, molesto, ¿no? Entonces, acá la diferencia con el anterior es esto, sobre todo que hay abstinencia y que la persona va a hacer de todo
para volver a consumir la sustancia para mitigar estos síntomas de abstinencia. Hay una necesidad fisiológica de la sustancia, de comportamiento y a nivel cognoscitivo. A nivel cognoscitivo se me refiero de pensamientos, necesito esto, ¿no? Necesito mi droga. ¿Ya? Esto aplica, estos términos de abuso y dependencia, ojo, aplican a todas las sustancias. Obviamente ya vamos a hablar del alcohol, pero aplica por si acaso a cualquier sustancia, incluso cualquier conducta compulsiva, conducta adictiva. Acá igual son pues los criterios del DSM-4 y del CIE-10, ¿no? En los cuales hay tolerancia, abstinencia, consumo de más cantidad de la sustancia por la misma tolerancia que ya existe. Todas las actividades que la persona puede invertir, actividades, dinero, tiempo, esfuerzos para volver a consumir la sustancia. Ya, y aquí están algunos de las otras, son dos divisiones porque unas son las características del DSM-4 y estas son las características del CIE-10, ¿no? ¿A qué se refiere con tolerancia? Otro término que es importante, que, bueno, eso de repente ya lo han revisado en farmacología, que con el tiempo una droga va perdiendo su potencia, su efecto inicial y la persona va necesitando mayor dosis para conseguir los mismos efectos que conseguía inicialmente, ¿no? Entonces, eso está muy asociado a la dependencia porque la persona ya, como es tolerante, empieza a necesitar más y más cantidad de la droga para sentir esos efectos iniciales. El síndrome de abstinencia o privación es un fenómeno que surge cuando se interrumpe el consumo de la droga, ¿no? Y que va a causar, dependiendo de la sustancia, porque hay síndromes de abstinencia característicos, se puede decir, para cada sustancia, que comparten a la vez algunas características nucleares en común, ¿no? Por ejemplo, bastante ansiedad, necesidad, deseos de volver a consumir. Y este síndrome de abstinencia es bastante desagradable para la persona consumidora. ¿Qué es la intoxicación? Cuando la persona está en un estado agudo de consumo de la sustancia, en el cual ha consumido la sustancia. En el caso del alcohol se podría decir en términos simples cuando el paciente está ebrio, está borracho, está intoxicado con alcohol. Y la sobredosis es cuando una dosis ha consumido una dosis mayor que la que puede tolerar el organismo de dicha sustancia. Entonces, vamos a meternos más en el tema de hoy, que es la adicción al alcohol. Entonces, el alcohol no es un producto normal del metabolismo humano, deriva de la descomposición de carbohidratos vegetales, es una sustancia con unas cualidades físicas y biológicas que le hacen perjudicial para el ser humano. Es tóxico, sobre todo con sus metabolitos como el acetaldehído, y altera el equilibrio químico. Como ustedes sabrán, en nuestro país es un claro ejemplo, ¿no?, de que el alcohol es la droga de abuso más extendida en el mundo, que tiene un impacto social tremendo por las alteraciones y los cambios conductuales que genera en el individuo y todas las repercusiones que trae ello. Y como es legal y muy aceptada en nuestro medio y en muchos medios más, es pues bastante normalizado, se puede decir, su consumo. Es un depresor del sistema nervioso central. Ahora ustedes dirán, pero qué raro, porque cuando yo tomo alcohol o cuando he visto cuando alguien toma alcohol, más bien mi compañero se pone más alegre, más hablador, más bailarín, ¿no? Que normalmente él no es así. Claro, inicialmente el alcohol va a tener como un efecto ansiolítico, como un efecto más bien que aparentaría ser desinhibidor, ¿no? Pero conforme va la persona consumiendo va más, ya deja de verse el efecto ansiolítico, o sea, de que baja la ansiedad y por ende la persona puede tener una conducta más, se permite tener una conducta más desinhibida, pero conforme va aumentando el consumo, ya se va viendo el efecto depresor.
¿Y esto por qué se da? Porque el alcohol, su mecanismo de acción es a nivel de los receptores GABA, igual que las benzodiazepinas. Entonces, es un efecto, es muy parecido el mecanismo de acción a una benzodiazepina. Entonces, claro, inicialmente en dosis bajas sí, ¿no? Va a disminuir la ansiedad y la persona se va a dar permiso de hacer muchas cosas que normalmente no haría, ¿no? Pero luego viene el problema, ¿ya? Entonces, finalmente es considerado como un depresor del sistema nervioso central. En la epidemiología tenemos 5% de la carga mundial de la enfermedad, eh, 283 personas con su consumo, más prevalente en hombres. El consumo per cápita es de 8 litros de alcohol puro al año. Predomina el consumo episódico de riesgo. En el Perú es la droga más consumida. 90% de adultos lo ha probado y 15% tiene un consumo problemático, ¿no? Lo cual son cifras alarmantes. Cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol. O sea, forma parte del 5.3% de todas las muertes en el Perú. El consumo de alcohol no puede quedar restringido a los trastornos mentales inducidos por alcohol, no necesariamente, o a los trastornos específicos ligados al consumo. El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, aparte de las de salud mental, me estoy refiriendo. Y el consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. Sobre todo la mortalidad, ¿no? 13.5% de las muertes en personas de 20 a 39 años. Es una cifra, como les digo, elevadísima. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Una persona, por ejemplo, con rasgos de impulsividad, con ansiedad, depresión, y ahí se explica muy bien, ¿no? Cómo en una persona ansiosa o con ansiedad, el efecto del alcohol suele ser desinhibitorio, ¿no? O sea, la persona baja, disminuye la ansiedad y la persona está más tranquila, puede hacer algunas cosas que con la ansiedad no se permite hacer, etc., ¿no? Y entonces es muy frecuente este consumo en personas con ansiedad y con depresión, ¿no? Por el cambio de conducta que hay, ese aparente mejor estado de ánimo. Además, en personas que pueden tener presiones sociales, ¿no? En cual el alcohol también puede ser estar muy disponible, no sé, pues alguien que tenga su licor, el que venda, por ejemplo, sus papás tengan su licorería, cuando hay presión de los pares, cuando ciertas normas culturales también están bien establecidas. A ver qué les pongo de ejemplo. Por ejemplo, en Huancayo es muy común que en las bodas, pues la oferta de matrimonios, fiestas, la oferta de alcohol esté exagerada, podríamos decir, ¿no? Y que el consumo esté muy normalizado. Más bien es raro una persona que no tome, que no beba, que no se embriague. El consumo de alcohol, como les digo, es muy frecuente en personas con depresión, ansiedad, pacientes con bipolares y pacientes con intento de suicidio. Un factor de riesgo importante es qué tanto consuma o qué tan normalizado esté el consumo en la población. En los varones tienen más riesgo que las mujeres. En oficios y profesiones relacionadas con el manejo de alcohol, si has tenido un familiar con alcoholismo, estás más predispuesto a tenerlo. Nuevamente rasgos impulsivos, inestables. El diagnóstico es clínico. Hay algunos cuestionarios que permiten evaluarlo también, pero básicamente el diagnóstico es clínico. Cuando se hace el diagnóstico, de todas maneras hay que incluir cierta batería, se puede decir, de exámenes hematológicos, hemograma, perfil hepático, perfil renal, tiempo de coagulación, ciertas dosajes de vitaminas, B12, ácido fólico, que están muy relacionadas al consumo, sus alteraciones están muy relacionadas al consumo crónico de alcohol.
Acá están los criterios de DSM-5 para el trastorno por consumo de alcohol, que integra los antiguos diagnósticos del DSM-5 de abuso y dependencia al alcohol en un solo trastorno por consumo de alcohol. El diagnóstico exige de al menos 2 de los 11 criterios en 12 meses. Por ejemplo, un consumo descontrolado, deseo persistente de reducir el consumo, el craving son los síntomas físicos de la necesidad de consumir el alcohol, la tolerancia, la abstinencia, problemas sociales o ocupacionales. O sea, problemas sociales y ocupacionales se refiere a las consecuencias que trae su consumo a nivel social y ocupacional. Por ejemplo, que la persona luego de haber consumido falte el trabajo o que empiece a faltar a sus compromisos sociales, a sus compromisos familiares, no sé, a ver, al otro día no se levantó para ir a recoger al colegio a su hijo, ¿no? La presencia de 2 o 3 criterios indica un caso leve, de 4 o 5 moderado y más de 6 un trastorno grave. El DSM-5 incluye el famoso término craving, ¿no? O craving que le dicen, que reconoce pues la tolerancia y síntomas de abstinencia como manifestaciones. Y el CIE-11, que es la continuación del CIE-10, como ya sabrán, adopta un enfoque similar en reconocer la naturaleza continuum del consumo de alcohol, pero mantiene categorías diagnósticas separadas para los diferentes niveles de severidad. Uso nocivo, que se refiere como un patrón de consumo que ha causado daño significativo a la salud física o mental de la persona o ha causado daño a otras personas, a terceros. También introduce la posibilidad de codificar un episodio único de uso nocivo cuando un solo episodio de ingesta provoca daño, intoxicación aguda con lesión, y la distingue de un patrón de uso episódico versus continuo. Esto facilita reconocer casos de consumo episódico intenso que causan daño, aunque no sea el patrón tan crónico, tan continuo, se podría decir, ¿no? O sea, episodios aislados en la cual hay un excesivo consumo con consecuencias negativas, pero es diferente al continuo cuando el consumo es persistente y de larga data, ¿no? Y la otra definición es la dependencia de alcohol con el deseo intenso, los síntomas físicos, las manifestaciones físicas de la abstinencia, y que la persona, pues, como les dije, la diferencia en el síndrome, en la dependencia al alcohol es que la persona hace lo que sea por volver a consumir la sustancia. En el DSM-5 entonces se va a unificar el término uso y dependencia y más bien lo que se establece son grados de leve, moderado y severo, mientras que en el CIE-11 sí separa estos términos, ¿no? Ya, bueno, acá más de lo mismo, acá hay algunas definiciones que ya habíamos hablado en general de las diferentes sustancias. Acá está especificado al consumo de alcohol, ¿no? La dependencia, el uso nocivo, qué es la intoxicación, qué es el síndrome de abstinencia. Acá cabe aclarar el delirio inducido por alcohol, que aparece tanto en el DSM-5 como en el CIE-11, ¿no? El delirium por alcohol es un estado confusional agudo que se da en el contexto de un síndrome de abstinencia al alcohol. O sea, la persona ha dejado de consumir alcohol, está en estado de abstinencia y hace un cuadro de delirium, ¿no? Y en el cuadro de delirium hay una alteración, como ustedes ya saben, el delirium hay una alteración de la conciencia, de la percepción, se puede decir, es un hallazgo severo de abstinencia, vamos a decirlo así, un cuadro severo de abstinencia al alcohol, que incluso puede llegar a las convulsiones y a la muerte del paciente con muy alta mortalidad. Igual acá están las diferentes definiciones del DSM-5, C11,
las definiciones que ya habíamos dado para las sustancias en general, solo que acá particularizadas al consumo de alcohol. ¿Y cuáles son las manifestaciones psiquiátricas agudas? Durante la intoxicación, o sea, alcohólica, cuando el paciente recién ha consumido, como les repito, hay inicialmente una sensación de euforia, de alegría, de desinhibición, ¿no? Seguidas luego de la depresión del sistema nervioso central. Entonces, generalmente, al inicio, pues la persona está más habladora, más activa, pero ya luego es donde viene, al notarse más el efecto depresor, ya más bien la persona tiene dificultades para caminar, sus reflejos son lentos, hay un habla que puede ser disártrica, ¿no? Se altera el juicio, la persona puede tener tendencia a llorar o a sentirse triste, por eso es que ya cuando la persona está bien ebria, bien alcoholizada, ¿no? Lo que es muy conocido, ¿no? Socialmente, que las personas comienzan a llorar, a recordar sus experiencias tristes, familiares, parejas, ¿no? En este estado, pues puede haber conductas agresivas e inapropiadas, incluso luego presentar episodios de amnesia lacunar totales, ¿no? En ingestas masivas. La persona al otro día no se acuerda nada de lo que hizo, de lo que pasó. En el estado de abstinencia, al cesar un consumo crónico de alcohol, lo característico en un síndrome de abstinencia, vamos a decirlo cualquiera, es temblor en las manos, en las extremidades, dificultad para dormir, diaforesis, hay bastante ansiedad, en algunos pacientes se manifiesta con irritabilidad, náuseas, vómitos, estado de, por la misma ansiedad el paciente está atento, hipervigilante, hay un deseo intenso de beber. La persona tiene mucha necesidad de beber, por eso es que comúnmente ustedes habrán visto que una persona ha estado tomando toda la noche al otro día, la persona tiene necesidad de seguir bebiendo y algunos, claro, o sea, están con el malestar, ya no vuelven a beber de nuevo, algunos en mucha cantidad, pero sí con medio vaso de cerveza, dicen, para cortarla, ¿no? Y mejoran los síntomas al beber ese medio, un poco de cerveza, porque en el síndrome de abstinencia en el cual se ha cesado en el consumo de la droga, beber ese poquito disminuye fisiológicamente los síntomas de abstinencia, porque es como que recibe un poco de la droga, ¿no? Entonces, por eso disminuyen los síntomas de abstinencia. En las formas severas de abstinencia es donde pueden ocurrir, en cambio, convulsiones, alteraciones de la conciencia, y es el famoso delirium tremens, ¿no? Hay alteraciones de la conciencia, alucinaciones, agitación y las convulsiones, lo cual es muy mortal. Un delirium por abstinencia puede surgir entre los 3 a 5 días de haber suspendido un consumo crónico de alcohol y requiere del manejo en UCI, ¿ya? Y la mortalidad es muy alta. Durante el consumo de alcohol, durante el estado de intoxicación, o sea, cuando la persona recién ha consumido, también se da en la abstinencia. Con el mismo consumo de alcohol, en el momento de intoxicación aguda por alcohol, algunos pacientes desarrollan alucinosis alcohólica, ¿no? En la cual tienen alucinaciones auditivas, escuchan voces que usan, los amenazan. Por eso esperan, pues, que algunos también pacientes, o personas consumidoras, cuando están ebrias, pues están peleándose solos, ¿no? O ya los topan, los rozan, ¿no? Me quieren buscar bronca, y por eso es que es muy frecuente peleas entre las personas alcoholizadas. Por ejemplo, durante los síntomas de abstinencia, pueden aparecer incluso ideas delirantes que generalmente se dan 1 a los 2 días después de dejar de beber, y pueden persistir incluso semanas, ¿no? Y generalmente estas ideas son de tipo delirante paranoides. Esto se puede presentar tanto en el estado de intoxicación como en el estado de abstinencia. Trastornos del ánimo inducidos por el consumo de alcohol, sobre todo la depresión y la ansiedad, ¿no?
y que a su vez es como un círculo vicioso, ¿no? Tanto la depresión como la ansiedad suelen mejorar con el alcohol, entonces se perpetúa el consumo por la aparente mejora de los síntomas depresivos y de ansiedad. Otras manifestaciones del consumo crónico de alcohol es problemas para dormir, disfunción sexual y cambios. Cuando el consumo es muy, muy crónico, hay cambios en la personalidad, ¿no? O sea, cambios en las características de cómo es la persona. Empieza a volverse más irritable, más impulsiva, más apática. Entonces, ¿por qué? Porque hay un daño cerebral en el consumo crónico de alcohol. Entonces ya empiezan a haber lesiones cerebrales irreversibles que van a causar cambios en la personalidad del individuo. ¿Cuáles son las complicaciones entonces? Los trastornos psicóticos inducidos por el alcohol, la encefalopatía de Wernicke, en la cual por la mala absorción que hay a nivel gastrointestinal, por el consumo crónico de alcohol que causa atrofia a nivel de la mucosa gástrica, va a haber un déficit de algunas vitaminas como la tiamina y va a causar una encefalopatía de Wernicke, ¿no? Que es causada por la deficiencia nuevamente de tiamina, ¿no? Entonces va a haber algunos síntomas que son característicos, como problemas en la visión, en la marcha, ¿no? Problemas de memoria, ¿ya? Y el otro es el síndrome de Korsakoff, que le sigue a la encefalopatía de Wernicke, que hay, sobre todo acá es donde se ve más marcado la alteración de la memoria reciente, de la memoria a corto plazo, ¿no? Y en la cual la persona llena esos vacíos, esa falta de recuerdos, los llena con eventos que no han sucedido, ¿no? Y a esto se le conoce como confabulación. La persona compensa esta falta de recuerdos con otros que no son reales, ¿no? Bueno, las complicaciones es, por ejemplo, en el estado de abstinencia, del síndrome de abstinencia, el delirium tremens, en el cual pues hay cefalea, temblor, náuseas, vómitos, hiperreflexia, sudoración, hipertensión, taquicardia, insomnio. Puede progresar a un estado psicótico con distorsiones de la percepción, convulsiones, ¿no? Y aparece generalmente en los 2 a 4 días hasta los 5 días de la abstinencia, o sea, del cese del consumo de alcohol. Y puede terminar en la muerte, en alteraciones hidroelectrolíticas o complicaciones cardíacas severas. ¿Cómo es el curso de los trastornos por consumo? Es crónico generalmente con fluctuaciones. ¿Hay posibilidades de recuperación? Sí, pero es un manejo en conjunto con el paciente, la familia, el entorno, el médico, ¿no? El médico, el terapeuta. Eso suele ser, no es generalmente lo que se ve, no es pues que el paciente diga ya quiero dejar de beber y ya, ¿no? Generalmente esto tiende a ir en cursos, ¿no? Periodos de abstinencia que se van prolongando, según también la persona tenga motivación, deseo para el cambio, ¿no? Tiene una evolución natural sin tratamiento, sí, muchos individuos con consumo crónico atraviesan, como les digo, ciclos de remisión y recaída. Es un trastorno recurrente, igual que, por ejemplo, no sé, pues la diabetes, un trastorno crónico recurrente con episodios de descompensación. Sin tratamiento, el patrón suele ser de escalada en la tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay tolerancia, cada vez la persona va tomando más, bebiendo más. Bebiendo más cantidad o bebiendo más seguido. Y por ende hay más complicaciones físicas, médicas, ¿no? Hepatopatía, pancreatitis, sociales como la pérdida de empleo, pérdida de sus familiares, y psiquiátricas como la depresión, la ideación suicida, la ansiedad. En ausencia de ayuda pueden pasar años en oscilaciones, múltiples intentos de la persona por dejar el alcohol con recaídas. Hay una fracción de personas que logra la abstinencia sostenida espontánea,
pero para muchos la enfermedad progresa, pudiendo ser fatal a largo plazo. El alcohol contribuye a mortalidad por cirrosis, por cáncer, por accidentes de tránsito u otro tipo de accidentes y el suicidio. De hecho, el trastorno por consumo de alcohol es una de las principales causas de muerte prevenible en el mundo. Con el tratamiento basado en evidencia sí se puede lograr la recuperación. Con intervenciones adecuadas hay una proporción importante de pacientes que alcanzan la abstinencia prolongada, o muchas veces, o sea, la abstinencia total, me refiero, o sea, que no tome nada, o por lo menos una reducción muy adecuada en su consumo. Y estas personas pues tratadas mejoran su salud física, mental y reducen el riesgo de complicaciones. Las recaídas son comunes, especialmente en el primer año. Dejar de beber por periodos y volver a beber forma parte del proceso de recuperación para muchos. Es fundamental abordar la recaída como un traspié temporal, no como un fracaso definitivo. Educar al paciente en recaer no es infrecuente y que debe servir para aprender y reforzar estrategias. Es clave para el pronóstico. Con cada intento serio de tratamiento, las posibilidades de abstinencia duradera aumentan. Algunos pacientes requieren múltiples intentos terapéuticos, desintoxicaciones, ciclos de rehabilitación, antes de lograr un estado de abstinencia más prolongado, estable. Mientras que otros también, que es menos frecuente, consiguen pues desde el primer intento conseguir estados de abstinencia prolongada, ¿no? Dejar de consumir. ¿Cuáles son factores de buen pronóstico? Que tenga un buen soporte familiar social, ¿no? Que es muy importante la colaboración de la familia, que tenga el paciente motivación intrínseca a cambiar de él mismo, que venga esa motivación, el que se traten las comorbilidades psiquiátricas. Por ejemplo, si la persona tiene un trastorno de ansiedad, hay que tratar el trastorno de ansiedad, tratar la depresión, porque eso va a ayudar a mejorar el éxito en el consumo del alcohol. Los pacientes que logran más de un año de abstinencia continua tienen un riesgo mucho menor de recaída posteriormente. La identificación temprana y el tratamiento del uso nocivo antes que llegue a dependencia mejora el pronóstico a largo plazo. ¿Cuáles son factores de mal pronóstico? Historia de síndrome de abstinencia complicado, por ejemplo, que hayan convulsiones, el delirium tremens, presencia de comorbilidad psiquiátrica no tratada, trastorno bipolar, esquizofrenia, falta de apoyo social, el deterioro cognitivo. Claro que el deterioro cognitivo, cuando ya hay un paciente crónico consumidor que su cerebro, se puede decir así en términos sencillos, está dañado, va a ser difícil que pueda captar y retener todas las estrategias, los aprendizajes que se le dan durante la terapia, ¿no? Durante la terapia, las indicaciones que da el médico, porque ya es un cerebro dañado, ya no procesa y menos retiene bien esa información. Entonces es menos probable que pueda dejar de consumir el alcohol. Las mujeres suelen desarrollar complicaciones médicas más rápido a igualdad de consumo del varón, lo que puede influir en el pronóstico. La disponibilidad y el uso de sustancias concurrentes como benzodiazepinas también empeora la evolución. Con la abstinencia prolongada mejora o revierte el estado de ánimo, se estabiliza la ansiedad, igual las alteraciones a nivel del perfil hepático, la neuropatía que puede existir, cognitivamente el paciente también suele tener una mejoría, por ejemplo, cuando hay el síndrome de Korsakoff, incluso en pacientes con secuelas neuropsiquiátricas permanentes, la abstinencia evita un mayor deterioro, si bien ya no hay una regresión, pero sí puede evitar el deterioro futuro. La rehabilitación permite reconstruir rutinas, relaciones sociales y aumentar la productividad, sobre todo a nivel laboral. El tratamiento va a depender de la etapa también en la que esté el paciente. Uno es el tratamiento, por ejemplo, de la intoxicación por el alcohol, en la cual lo que hay que es asegurar la vida de la persona, ¿no? Con el soporte vital adecuado dependiendo del grado de alcoholismo que tenga el paciente, el grado de alcohol, dependiendo del consumo de alcohol
y el grado, el estado de alcoholemia en el cual llegue el paciente va a ser el tratamiento, ¿no? Y lo que se prioriza en una intoxicación aguda por alcohol es proteger la vía aérea. Por eso todas las medidas que usamos para cualquier paciente para proteger la vía aérea y evitar pues un problema a este nivel, el control de los electrolitos, hay que hidratar al paciente con dextrosa, ¿no? Porque el paciente generalmente que ha bebido no ha comido y encima ya de por sí el alcohol produce hipoglicemia, entonces hay que eh, priorizar la hidratación del paciente con glucosa con tiamina, ¿no? Para prevenir el famoso síndrome Wernicke-Korsakoff. En el caso de haber una complicación con un cuadro de delirium, si es que hay síntomas psicóticos activos, vamos a dar los antipsicóticos. Si es que hubiera síntomas de abstinencia con o sin convulsiones, tanto la prevención como el tratamiento son las benzodiazepinas, por lo que ya les he explicado que tienen el mismo mecanismo, prácticamente el mismo mecanismo de acción que el alcohol. Entonces, como sustituir la droga por algo muy parecido, que son las benzodiazepinas. En la desintoxicación, ¿qué se refiere? Es cuando el paciente está intoxicado, se le desintoxica. ¿Qué busca esto? Eliminar eliminar la droga, ¿no? Entonces, esto es bastante, se mejora bastante con la hidratación del paciente. Entonces, como les decía, parte del tratamiento y la prevención del síndrome de abstinencia con o sin delirium tremens son las benzodiazepinas, que se administran en dosis altas y luego se van reduciendo gradualmente. Eh, Dependiendo de si hay convulsiones o no, se podrían agregar otros medicamentos como la carbamazepina, el valproato, la tiamina, que debe administrarse en todo paciente con sospecha de desnutrición por consumo crónico de alcohol. Ya, entonces, de todas maneras, como no sabemos cuántos años, cuántas semanas, no tenemos la seguridad de cuánto está bebiendo, cuánto tiempo, hay que administrar tiamina. Corregir los electrolitos, de repente necesita otras vitaminas, la vigilancia cardiorrespiratoria. Esto me refería con proteger la vía aérea. Y ya cuando pasa un delirium tremens, al paciente debe ser manejado por la UCI. Hay fármacos que actualmente están aprobados para manejar la abstinencia y prevenir las recaídas, ¿no? Uno es la naltrexona, que es un antagonista opioide y que reduce el efecto gratificante del alcohol al bloquear los receptores opioides en el cerebro, disminuyendo ese subidón que hay al beber, ese subidón inicial que hay al beber. Esto conduce a una reducción del craving y ayuda a evitar recaídas o limitar la cantidad de alcohol ingerido. El acamprosato, que es un modulador glutamatérgico, GABAérgico que ayuda a mantener la abstinencia disminuyendo los síntomas subclínicos de abstinencia como insomnio, ansiedad y reduciendo el deseo de beber. El disulfiram, que es un fármaco aversivo que inhibe la aldehído deshidrogenasa causando acumulación del acetaldehído, que es un metabolito del alcohol, ¿no? Y va a producir, al aumentar este metabolito, permitir que se acumule va a producir una reacción inmediata, ¿no? De rubor facial, náuseas, vómitos, cefalea, palpitaciones, hipotensión, que son muy desagradables en la persona y que buscan dar un feedback negativo al paciente, ¿no? O sea, es como que tomo y que aumentara mucho el efecto de resaca, entonces los síntomas de resaca, entonces por eso es que la persona dice, no, ya no bebo porque me voy a sentir muy mal luego, ¿no? Entonces en función de prevenir eso, estos síntomas tan desagradables, la persona va disminuyendo su consumo. Otros fármacos son el topiramato, la gabapentina, el baclofeno, que también es un agonista GABA, y sobre todo la atención médica integral, ¿no? Suplemento nutricional, evaluar los cuadros de cirrosis, muchas veces considerar el trasplante hepático en pacientes con abstinencia. Incluso uno de los criterios para el trasplante hepático, para ser candidato a un trasplante hepático, es que la persona pues esté controlado su consumo de alcohol, que esté en abstinencia. Manejo del dolor crónico sin recurrir a los AINES y gastritis, forma parte integral del tratamiento.
Y el tratamiento que forma parte de lo no farmacológico, que se refiere a lo psicosocial, es la rehabilitación del paciente con intervenciones psicológicas y sociales para lograr cambios conductuales duraderos. Una es la psicoterapia cognitivo-conductual, en la cual se practican estrategias para manejar el estrés y la presión social sin recurrir al alcohol. Recuerden que el alcohol el consumo de alcohol es la punta del iceberg, ¿no? Hay que ver lo que está más atrás. ¿Qué es lo que el paciente está reemplazando? ¿De qué el paciente está, en términos simples, escapando con su consumo de alcohol? La terapia de familia, de pareja, involucrar a la familia, la pareja va a ser parte esencial del tratamiento y puede mejorar la abstinencia del paciente. Ya además a nivel laboral también, porque las personas mientras se mantengan económicamente activas, funcionales en el trabajo, van a conseguir más probabilidad de estar en abstinencia. Las intervenciones breves, la rehabilitación muchas veces en programas tanto ambulatorios como en programas de hospitalización, tratar las comorbilidades mentales, como les expliqué, de ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, que pudieran estar contribuyendo al consumo de la sustancia, la prevención de recaídas. Se le enseña al paciente a identificar señales de alerta de recaída y tener un plan, como un plan salvavidas frente a una posible recaída. Y también entendiendo que es parte del proceso de recuperación las recaídas, que lo más frecuente es que si haya recaídas y ya no porque el paciente tenga su recaída, ya es, como se dice, un caso perdido, ya no se va a curar, no. O sea, es lo más común en la recuperación son las recaídas. Muy bien. Bueno, eso es lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, adelante. Sí, doctora, solamente una consulta acerca de lo último que mencionó. A ver. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un paciente que tiene una recaída y uno que no tiene adherencia al tratamiento? O bueno, al compromiso, ¿no? En este caso de la abstinencia. Claro, es que un paciente puede tener adherencia al tratamiento, o sea, por ejemplo, tomar sus medicamentos, acudir a sus citas, tanto de psicología, de psiquiatría, a sus terapias grupales, su familia igual, la familia estar muy involucrada, eh, y tener deseos para el cambio, ¿no? Pero tiene recaídas. Puede darse ese caso, ojo, porque recuerden que sobre todo cuando hay un consumo crónico de alcohol, las manifestaciones no solo son a nivel cognitivo, de personalidad, etc., de compromiso, sino que ya hay manifestaciones, alteraciones a nivel fisiológico, cambios en los receptores, neurotransmisores. Es como decir que hay algo físico que motiva el consumo de alcohol. Entonces, no necesariamente, o sea, obvio, es más frecuente en pacientes en los cuales no están comprometidos o que su motivación no es intrínseca, sino que su motivación es, no sé, a ver, convencer a la pareja de que retome la relación, etc. Claro, es más probable que vuelvan a recaer o que lo estén haciendo por otra ganancia y no por ellos mismos, o que no reconozcan en su totalidad el consumo de alcohol, es más probable que sí puedan recaer. Pero también es frecuente que en personas que pueden estar comprometidas, ser muy adherentes a su tratamiento, pueden aparecer recaídas. Es más bien se ve que en el camino de la rehabilitación lo más frecuente es eso, que sí hayan recaídas, y lo que se va buscando es periodos más prolongados de abstinencia, ¿no? Hasta que por fin se pueda llegar a la abstinencia total. Dejen en claro tu duda. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Doctora, yo tengo una consulta con respecto al uso de las benzodiazepinas. Sí. Quería saber cuánto es el tiempo que está recomendado usar en este tipo de pacientes. Mira, lo que se busca en general con cualquier paciente es no mayor a un mes. O sea, al inicio, en este caso en particular, es un inicio
en dosis altas de benzodiazepinas con una reducción progresiva y gradual y el reemplazo por otros medicamentos que ayudan a controlar la abstinencia. Porque claro, hay una abstinencia aguda que se da sobre todo dentro de la primera semana, que es más fisiológica, ¿no? Pero luego hay muchos factores, no solo la parte fisiológica, sino también la parte cognitiva, la parte social, etc. Entonces, lo que se busca es, al inicio, reemplazar la droga, se puede decir el alcohol, con un fármaco que tenga un mecanismo de acción similar, ¿no? Las benzodiazepinas, a dosis altas, para disminuir los síntomas de abstinencia y para eh, prevenir el delirium tremens, ¿no? Entonces, dosis altas inicialmente y luego la escalada progresiva, gradual de disminución, hasta máximo en un mes poder pues ya descontinuarlo, no solo por no solo porque, bueno, vamos a dar el tratamiento definitivo de la ansiedad y la depresión, que no es la benzodiazepina, ¿no? Sino porque además hay que tener en cuenta que estas personas, como tienen ya una adicción, es muy alto el riesgo de adicción a otras sustancias, como las benzodiazepinas. O sea, y hay algunos que en el camino se pegan con las dos sustancias, alcohol y benzodiazepinas, y consumen de ambas, ¿no? Entonces, por eso hay que en eso tener un cuidado y un manejo, pues, claro, ¿no? De educar mucho al paciente, ¿no? Que de lo que resulta en consumo, en adicción a una droga, podría terminar en adicción a dos drogas, que como les digo, es frecuente, ¿no? Claro, doctora. Entonces, el mes que se da el tratamiento con dosis altas y luego bajar progresivamente, de cierta manera se evitaría que se dé una dependencia cruzada. Claro, la idea es evitar que se use más del mes, ¿no? Ok, Para que no haya más que dependencia cruzada sería otra dependencia, ¿no? Dependencia a otra sustancia. ok, doctora, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ok, chicos, entonces en general en personas con riesgo de adicción, porque hay personas con riesgos de adicción, ahí sí, o sea, si es que no estamos frente a por ejemplo, a un paciente que le tengo que dar benzodiazepinas por un síndrome de abstinencia, sino X paciente que no necesariamente es alcohólico, pero que yo observo un riesgo de adicción porque de repente es, a ver, fumador o usa cocaína, otra droga, ahí en este tipo de pacientes sí hay que evitar las benzodiazepinas, porque son drogas pues adictivas, o sea, adictivas en personas con riesgo. No es que sean malas drogas, son muy buenas drogas, sino que el problema es cuando la persona hace un mal uso de ellos, ¿no? O cuando los médicos también hacen un mal uso de esto, ¿no? Entonces, no es la sustancia propiamente, sino el mal uso que le pueda dar tanto el paciente como el médico, ¿ya? Eh, no, y evitarlas en personas con riesgo de adicciones, evitarlas, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ser la adicción al alcohol, sino poder ser una persona con adicción a otra sustancia, ya es una persona con riesgo, la tengo que evitar. Evitar, no definitivamente porque va a depender de cada caso, pero de preferencia la evito. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Entonces, nos estamos viendo. Gracias.